Bueno, vamos a ver las uniones covalentes, que es otro tipo de uniones intramoleculares. Estas uniones covalentes se van a dar entre dos no metales de los grupos 4, 5, 6 y 7 entre sí. O sea, puedo tener dos del mismo grupo o de distinto grupo, pero mientras sean dos del 4, 5, 6 y 7 entre sí, es covalente, o cualquiera de ellos con hidrógeno. Es decir, yo tengo 4 con el 6, 6 con el 7, 7 con el 5, es covalente. Y si tuviera 6 con hidrógeno, 7 con hidrógeno, grupo 5 con hidrógeno, es covalente también. Es decir, dos no metales de cualquiera de esos grupos entre sí, puede ser también 6 con el 6, 5 con el 5, o de grupos distintos, o cualquiera de esos grupos con hidrógeno, van a dar uniones covalentes. Lo más importante de estas uniones es que comparten electrones, no van a formar iones. No voy a tener un átomo que gana electrones y otro que pierde para formar aniones y cationes, los iones que se forman en las uniones iónicas, sino que acá comparten electrones para cumplir con la regla del octeto, que van a estar todos cumpliendo la regla del octeto, salvo algunas excepciones. No hay que saberse las excepciones. En algún momento vamos a ver un par, solo para que las conozcan, pero en general todos cumplen con la regla del octeto, recordando que la regla del octeto, todos los elementos, todos los no metales van a ser estables cuando lleguen a 8, y el hidrógeno, que tiene un solo electrón en la última capa, es estable cuando se parece al helio, y el helio tiene solamente 2 electrones, o sea que el hidrógeno cuando llegó a 2 ya tiene estabilidad. Bien, todos los demás tengo que llegar a tener 8. Y otro punto importante es que siempre los electrones se comparten de a pares. Siempre voy a estar compartiendo o 2 electrones, o 4, o 6, pero nunca puedo compartir 3 o 1. O sea, pueden ser que estén compartiendo un par de electrones donde un átomo pone un electrón y el otro pone otro, pero comparten 2 electrones. No puede ser que un átomo ponga 1, el otro pone 2 y estén compartiendo 3 electrones. No se comparte una cantidad impar de electrones. Siempre es una cantidad par. A su vez, las uniones covalentes, tengo una clasificación, que es, hablo de uniones covalentes comunes y uniones covalentes dativas. ¿En qué se diferencian? En que las comunes, los dos átomos aportan electrones a la unión. Es decir, yo estoy compartiendo un par de electrones, este átomo pone un electrón, este otro átomo pone otro electrón. Entonces comparten un par. Comparten dos pares, este pone 2 electrones, este pone 2 electrones, comparten 2 pares, o sea, 4 electrones. Los dos están aportando electrones para esta unión covalente. Justamente por eso se habla de simple, doble o triple, de acuerdo a la cantidad de pares de electrones que se estén compartiendo entre esos átomos. En cambio, las uniones dativas, un solo átomo va a aportar los 2 electrones de la unión. Es decir, supongamos que yo ya tengo un átomo que ya llegó a 8 electrones, no puede recibir ninguno más, pero se está uniendo con otro que todavía le faltan 2 electrones. En las dativas siempre al otro le van a faltar 2, no es que le va a faltar 1, le va a faltar 3, le faltan 2. Entonces, ¿cómo hace? No puedo dar una covalente doble con ese átomo, porque si ese átomo me pone 2 electrones para compartir, yo pongo 2, él llega a 8, perfecto, pero yo con los 2 que me da me voy a 10, si yo ya tenía 8. Entonces, ¿cómo hago ahí? Bueno, yo pongo los 2 electrones para compartir, este átomo pone 2 electrones, y el otro no aporta nada a la unión. O sea, los 2 que yo estoy poniendo pertenecen a los 2. Me siguen perteneciendo a mí, pero también le pertenecen al otro. De esa manera, el otro llega a 8 electrones y yo sigo teniendo los 8 que ya tenía. Bien, esas son uniones covalentes dativas. Un solo átomo aporta 2 electrones a la unión. Entonces, para ver algunos ejemplos, vemos, por ejemplo, en el caso del agua. Vamos a ver el agua, H2O, el oxígeno, O2, y el dióxido de azufre, SO2. Siempre lo recomendable en las uniones covalentes es tratar de hacer lo más simétrico posible el esquema. Es importante que yo pueda hacer primero un esquema, qué pongo en el medio, de qué lo rodeo. Siempre, en este caso tengo solamente 2 elementos. Cuando tenga 3 elementos y es una unión covalente, lo que voy a tener va a ser hidrógeno, oxígeno y un no metal. Lo que voy a hacer es colocar el no metal como átomo central. Después lo rodearemos por oxígeno y después ubicaremos los hidrógenos unido a oxígeno. Eso vamos a ver cuando tengamos 3 elementos. En el caso que tenga 2, lo trato de hacer lo más simétrico posible. En este caso, H2O, tengo un solo oxígeno, 2 hidrógenos,
pongo como átomo central al oxígeno y un hidrógeno de cada lado. Trato de mantener siempre la izquierda, derecha, arriba, abajo, no ponerlos en diagonal. Bien, y acuérdense, no más de 2 electrones por lado, y esta sería la forma correcta de hacer las estructuras de Lewis, de poniendo los 2 electrones por lado y así, no enfrentándolos un puntito y una X. En realidad lo correcto sería ponerlo de esta manera. Decíamos que cada hidrógeno, ¿cómo me doy cuenta primero que es una unión covalente? Porque tengo hidrógeno con grupo 6. Y hablo hidrógeno, ojo, porque si ustedes miran solo los grupos y dicen 1,6, 1,6 eran iónica. Un metal del 1, 2 o 3 con uno del 5, 6 o 7 es iónica. El caso es que el hidrógeno no es metal. El grupo 1 no es metal. Y hidrógeno con cualquier no metal, la unión es covalente. Perfecto, es covalente. Van a compartir. Y sé que el hidrógeno tiene un electrón en la última capa y el oxígeno tiene 6. El hidrógeno, el único tipo de unión que puede dar siempre es covalente simple. Es decir, pongo un electrón, recibo un electrón. Entonces estoy compartiendo 2 electrones. Pone uno y recibe uno. Entonces estos dos son los que se comparten entre los 2 oxígenos. Pertenecen al hidrógeno y también pertenecen al oxígeno. Yo lo voy a marcar de esta manera, pero ya no habría que marcarlo de esta manera. Lo tengo que dejar así. Si ustedes lo aprendieron a hacer con circulitos, de ahora en adelante hay que resolverlo de esta manera. Esto significaría que estos 2 electrones pertenecen al hidrógeno, pero también pertenecen a aquel oxígeno. Y lo mismo pasa de este lado. El hidrógeno pone 1, recibe 1. Entonces tiene esos 2 electrones, pero también pertenecen al oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones propios en la última capa, porque es grupo 6. Son las 6 crucecitas. Entonces, si ya uso uno para compartir con el hidrógeno de un lado y uno para el otro lado, le quedan 4. Pongo esos 4 y cuando cuento veo que ya tengo 8. Entonces, ahí están los 8 electrones del oxígeno y cada hidrógeno llegó a 2 electrones. Esos cumplen con la regla del octeto. Esto que hice acá arriba, sin estos círculos, esto lo estoy poniendo para que lo puedan ver, pero se anota sin los círculos, es la unión, la estructura de Lewis de puntos. Lo que acabo de anotar acá abajo es la estructura de Lewis de líneas. ¿Cómo se hace la estructura de Lewis de líneas? Vuelvo a anotar el mismo esquema que hice arriba, oxígeno en el medio, hidrógeno, hidrógeno, y voy a hacer una línea, una rayita por cada par de electrones compartidos. No es que se pone una línea por cada electrón, sino es una línea por cada par. Comparten un par de electrones, una línea. Comparten un par de electrones, otra línea. Cada línea está representando un par que se están compartiendo y en este caso sería una unión covalente simple. Tengo una covalente simple acá y una covalente simple acá. Las cantidades que tengo son 2 uniones covalentes simples. ¿Bien? Y eso sería la manera de resolver la unión covalente en el caso del agua. ¿Cómo hago en el caso del oxígeno? El oxígeno, la molécula del oxígeno que es O2, tengo 2 átomos de oxígeno, cada uno del grupo 6. 6 con 6, covalente. ¿Cómo se van a unir? ¿De qué manera? A los 2, si son grupo 6, le están faltando 2 electrones para llegar a 8. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, un oxígeno pone 2 electrones para compartir con el otro oxígeno y el otro también pone 2 electrones. Entonces, esto, si yo lo marcara, significa que esos electrones pertenecen a este oxígeno y que estos electrones pertenecen a este otro oxígeno. Significa que este oxígeno tiene 2, 4, los 6 propios, porque son grupo 6, más estos 2 que aporta el otro, 8. Y este tiene los 6 propios, más estos 2 que aporta este oxígeno, 8. Entonces ahí los dos cumplen con la regla del octeto. ¿Cómo hago esta estructura de Lewis de puntos? ¿Cómo hago la de líneas? Pongo de nuevo un oxígeno y una línea por cada par. Tengo 2 pares, pongo 2 líneas. Y esto no lo tengo que contar como 2 uniones covalentes simples, porque son 2 líneas. Las covalentes simples son cuando son con átomos distintos. Cuando tengo las 2 líneas, se dan entre 2 átomos, significa que es una unión covalente doble. ¿Bien? Y eso sería estructura de Lewis de puntos, estructura de Lewis de línea, y esto si me pidieran cantidad y tipo de uniones, se anota de esa manera. ¿Cómo hacemos el otro? Es el dióxido de azufre, azufre, oxígeno 2, los dos son grupo 6, 6 con 6 es covalente, hago un átomo central que tenga el azufre y lo rodeo con los 2 oxígenos, porque tengo un solo azufre y 2 oxígenos, entonces esta es la manera de hacerlo que quede equilibrado. Entonces, son todos grupo 6. Digo, ¿cómo hago acá? Porque si yo comparto un electrón, hago una covalente simple entre el azufre y el oxígeno,
y una covalente simple para este lado, el azufre va a recibir uno de este oxígeno, por más que ponga uno, y llega a 8. Pero los oxígenos, cada uno quedaría en 7, porque están recibiendo uno del azufre y necesitan 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, uno de los oxígenos, con el azufre, va a dar una covalente doble. Ok, perfecto. Ahí el oxígeno llegó a 8. 2, 4, 6, y los dos que pone el azufre, 8. Lo que sucede es que el azufre tiene 6 en la última capa. Si yo repito eso mismo para el otro lado, me voy a encontrar que el oxígeno también llega a 8. Ok, pero el azufre llegó a 10. Todos los electrones que yo ponga en el medio de dos símbolos se están compartiendo y pertenecen a los dos. Significa que este azufre tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se fue de lo que tenía que llegar, tenía que llegar a tener 8. Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez que el azufre hizo una covalente doble hacia un lado y llegó a 8, y este oxígeno llegó a 8, para el otro lado ya no puede recibir más. Ya no puede recibir más nada. Entonces, ¿qué? ¿El oxígeno queda sin unirse? No, se va a unir. Pero los electrones el oxígeno los pone del otro lado. Significa que no los pone él para compartir. Lo que va a pasar acá es que voy a tener un par de electrones que se comparten entre el azufre y el oxígeno, pero los aporta un solo de los átomos. Uno solo de los átomos está aportando el par de electrones que se comparten. El oxígeno no pone nada, porque el azufre está diciendo no pongas nada porque me voy a 10 electrones. Así yo pongo estos dos para compartir entre los dos, para que vos llegues a 8, pero no puedo recibir nada porque si no me paso a 10. Y esa era esta unión, covalente dativa. Un solo átomo aporta los dos electrones a la unión. Esto cuando pasa a las covalentes dativas, como dato, hay que saber que siempre se da desde el átomo central hacia los oxígenos. Del átomo central, hacia que es un no metal, hacia los oxígenos. Ese es el único caso en que vamos a ver que puede aparecer una covalente dativa. ¿Cómo hacemos la esquemática? La de líneas. Vuelvo a anotar. Oxígeno, azufre, oxígeno. El mismo esquema. Acá veo que tengo compartiendo dos pares, o sea, covalente doble. Y acá era la dativa, o sea, es un par. Es un par. Pero ¿cómo diferencio que sea covalente simple, que se comparte un par, donde ponen uno cada uno, y una covalente dativa donde también se comparte un par, pero lo pone uno solo de los dos? Se pone una flecha. Y la flecha va en el sentido del azufre al oxígeno, porque es el azufre el que está poniendo sus propios electrones para compartir. Entonces eso me marca que es una unión covalente dativa. ¿Qué cantidad y tipo de uniones tengo acá? Tengo una covalente doble y tengo una covalente dativa. Eso sería la cantidad y tipo de uniones. Esto sería los ejemplos de covalentes comunes, simples y dobles, y covalentes dativas. Bueno, vamos a ver cómo hacemos dos ejemplos más donde ya tenga tres elementos. En este caso tengo ácido nítrico y abajo ácido sulfúrico. La fórmula es HNO3 y la de abajo H2SO4. ¿Cómo me doy cuenta que son covalentes? Bueno, veo que tengo hidrógeno, grupo 1, pero es hidrógeno, con grupo 5 y grupo 6. 5 y 6 daban covalente, hidrógeno con cualquiera de esos covalente. Entonces estas todas uniones son covalentes. Y lo mismo abajo, hidrógeno con grupo 6 y 6. Esto es todo covalente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero el tema de hacer el esquema. Lo que tengo que hacer es voy a utilizar el átomo central, que en general es el átomo central justamente que está en el medio de cómo me dan la fórmula. Siempre va a ser el no metal que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. En este caso entonces pongo un nitrógeno. Lo rodeo por los oxígenos que tenga. Tengo 3 oxígenos. Bueno, voy a poner uno de acá, uno de acá y uno de acá. Y tengo un hidrógeno. Bien, cuando yo les digo tratar de hacerlo simétrico, acá la tendencia que puede haber es poner el hidrógeno acá. Pero en realidad nunca voy a unir hidrógenos al átomo central si hay oxígenos presentes. Si no hubiera oxígeno presente, el hidrógeno sí lo tengo que unir al átomo central.
Pero si hay oxígenos presentes, los hidrógenos siempre se unen a oxígeno. Siempre. ¿Bien? Entonces, lo voy a poner rompiendo esa simetría, lo pongo de este lado. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a empezar a hacer las uniones? Cuando yo tengo este esquema que ya está planteado, lo primero que yo les aconsejo es empezar de los hidrógenos e ir barriendo hacia el centro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no tiene otra chance que poner un electrón y recibir uno para dar una covalente simple. El hidrógeno siempre da covalentes simples de esa manera. Bien, pone uno y recibe uno. ¿Qué pasa con este otro oxígeno? Ya puso uno propio. Por lo tanto, si es grupo 6, el oxígeno era grupo 6, tiene 6 electrones propios. Puso uno, vamos a anotar los que le faltan. 2, 4, 5, 6. Ahí están las crucecitas, son propios del oxígeno. Bien, entonces queda de esta manera. El hidrógeno una covalente simple con el oxígeno una covalente simple hacia el nitrógeno. Siempre oxígenos covalente simple hidrógeno dan covalente simple hacia el medio. Y el nitrógeno va a dar covalente doble con uno de los oxígenos y covalente dativa con el otro. ¿Cómo esquematizo esto? Vuelvo a poner el mismo esquema. Nitrógeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Y hago una unión covalente simple, una covalente simple, una covalente doble y para abajo una covalente dativa. Por lo tanto me van a quedar dos uniones covalentes simples, una unión covalente doble y una unión covalente dativa. ¿Cómo hacemos el último ejemplo? El átomo central va a ser el azufre, lo rodeo con oxígenos y los dos hidrógenos los pongo unidos a los oxígenos que quiera. Empiezo siempre desde los hidrógenos, acuérdense, hacia el medio. El hidrógeno pone un electrón y recibe uno, es una covalente simple. Ese oxígeno que hizo una covalente simple con ese hidrógeno va a ser una covalente simple hacia el medio, con el azufre. El hidrógeno pone 1, recibe 1. Ese oxígeno que hizo covalente simple con hidrógeno, covalente simple hacia el medio. Y el azufre, que también es grupo 6, ya llega a 8. Si ya llega a 8, no puede recibir más electrones, por lo tanto, con cada uno de estos oxígenos va a dar una covalente dativa. Entonces los electrones de los oxígenos no los pongo para compartir con el azufre. Comparten un par que aporta el azufre. ¿Cómo queda esquemático? Vuelvo a anotar lo mismo. Azufre, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Y va a quedar covalente simple, covalente simple, covalente simple, covalente simple, covalente dativa, flecha y covalente dativa, flecha hacia arriba. Tengo 4 uniones covalente simple y 2 uniones covalentes dativas. Bien, esa es la metodología para resolver cuando tengan 3 elementos. Empiecen primero a hacer bien el esquema. El átomo central, que no es ni oxígeno ni hidrógeno, ese va a estar al medio. Lo rodeo por oxígenos y después los hidrógenos siempre unidos a oxígenos. Empiecen por los hidrógenos a barrer hacia el centro y de ahí va a ir saliendo cómo hacer estas uniones covalentes.